buenas tardes, muy buenas tardes, amados hermanos. Dios nos bendiga a todos. Quiero agradecerle a ustedes por su sintonía. Quiero agradecerle porque están en esta tarde con su gustado programa. Cristo está desde Managua, Nicaragua. Están ustedes con el programa más gustado y escuchado de la tarde. Este programa se transmite los días lunes, los días martes, viernes a las 5 de la tarde y en horario especial los días sábado, 9 de la mañana, 1 de la tarde, 6 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche. Es un placer estar con ustedes. Saludo, estimado maestro y amigo hermano Alfredo Talí. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por tu compañía. A los hermanos que están uniéndose a través de Facebook, gracias por su compañía. También estamos transmitiendo por la página de la radio www.mensajedeamorparasalvacion.org. Estamos para servirle, hermanos. Estamos para decirle que nos gozamos saber de ustedes. Nos alegra tenerlo en nuestra compañía y estamos animándole, hermanos, a que sigan estudiando la bendita palabra de Dios. Ayer iniciamos, hermanos, un ejercicio bastante rápido para ayudar a aquellos hermanos que desean hacer sermones. No es un curso de homilética, hermano, no, porque no lo es. Es solamente un curso sencillo, pequeño, que a lo largo de muchos años le ha servido a este servidor como herramienta para la enseñanza. Aún más, hermano, mayormente lo he ocupado en debates bíblicos. Tu hermano y servidor ha estado en muchos debates bíblicos, hermano, defendiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y no defendiendo la doctrina, hermano, no quiero ser soberbio, no quiero ser arrogante. La doctrina se defiende por sí sola. Quiero quitarme ese ego y el ego de muchos hermanos de pensar de que la doctrina está desarmada y por lo tanto nosotros la vamos a defender. Es todo lo contrario, hermano. Lo único que hacemos es repetir lo que la Biblia dice. Así que perdón a ustedes por ese ego, ¿verdad? De decirle a ustedes que defiendo la doctrina de Cristo cuando es ella la que se defiende por sí sola. Bienvenido Carlos Castro, Joel Pérez, bienvenido hermano Rudis Ramírez. Bendiciones, es un placer tenerte por acá. Idea de cómo sacar las ideas de un texto de la Biblia. ¿Ya? Es solamente eso. Algunas recomendaciones. Una de las grandes dificultades que muchas veces tenemos es exactamente saber lo que ese texto quiere decir. Y tenemos esa dificultad, hermanos, porque no hemos aprendido todavía a leer. Y es necesario que usted aprenda a leer el texto. Voy a recomendarle 3 cositas. Primero, busquen papel y lápiz. Sí, busquen papel y lápiz. Y anoten los textos que ustedes oyen, que ustedes reciben, ya sea en lecciones bíblicas, en clases bíblicas, aunque ustedes se lo sepan. Hay una falta de carencia
de parte de los miembros de la iglesia de hacer este ejercicio, hermano. Llevar un cuaderno, llevar una libreta y anotar los versículos. Y esa misma carencia, pero elevada a la cuarta potencia, estimado Alfredo Talí, si no me contradice, mi hermano, públicamente, si estoy diciendo una mentira. Esa misma carencia, hermano, está en nosotros los predicadores. Lamentablemente, hermanos, nosotros los predicadores creemos que porque no sabemos Juan capítulo 3, verso 16 de memoria, ya no sabemos la Biblia. Y tenemos entonces la otra dificultad. Aquellos hermanitos que de una y otra forma han tenido la bendición, hermano, escúchese bien, la bendición de haber salido de una escuela de preparación y entonces ellos se creen de que son la mamacita de Tarzán y que son Robocop, que ya se la saben todas. Entonces ya no estudian, ya no se preocupan por leer. Y el concepto que tienen es que tienen que aprender de otro hermano. Lamentablemente eso es así, hermano, y es una crítica muy constructiva. Yo sé que no soy popular en lo que estoy diciendo esto ahorita, hermano, pero déjeme decirle, no estoy corriendo a candidato a nada. Así que no temo la impopularidad. Pero es verdad. Cuando yo tengo el concepto que a mí el hermano Talí no me va a enseñar nada, que a mí el hermano Rudis no me va a enseñar nada, que a mí el hermano Roberto no me va a enseñar nada, entonces yo ya bloqueé mi cerebro. ¿Sabe, hermano? Esto es parecido, idéntico a que usted compre un CD o un DVD y lo ponga a un quemador. El quemador le da la opción de enllavar ese CD o de dejarlo abierto para futura oportunidad que usted tenga de añadirle más información. Y hago esta amplia reflexión porque lamentablemente, y si ustedes no están y si ustedes están en desacuerdo conmigo, es hora de decirlo. Lamentablemente, hermanos, muchos ya hemos cerrado el CD y ya no creemos que podamos aprender de otros. Graso error. El error más grande es que usted pueda pensar que un hermano, por muy sencillo que sea y que no haya salido de una escuela, no le va a enseñar Biblia. Y sí, yo estoy de acuerdo con usted en algo. A lo mejor no me va a enseñar en teoría lo que la Biblia dice, me la va a enseñar en la práctica, que al final es lo más importante. Yo invito a nuestros jóvenes, si pueden, hermanos, compartir la lección de esta tarde con los demás, pueden hacerlo, hermanos, tanto en la radio como en Facebook. Yo invito a nuestros jóvenes, anhelen predicar, hermano, anhelen formarse en una escuela de capacitación
aunque la mejor escuela es la iglesia. Pero ¿saben una cosa? Nunca menosprecien la sabiduría, el entendimiento, la obediencia a la palabra de Dios, porque en eso consiste. Porque si alguien se sabe la Biblia, si alguien se sabe la Biblia, más que nosotros aquí juntos, ese se llama el diablo, hermano. Pero ¿cuál es la diferencia entre el diablo y usted? ¿Cuál cree que es la diferencia? La obediencia a la palabra de Dios. Teóricamente el diablo se sabe la Biblia. Tentó a Jesús, ¿con qué? Con la escritura en mano. Sí. ¿O no se acuerdan, hermano? ¿No se acuerdan ustedes cómo fue que Satanás tentó a Jesús? La Biblia lo enseña, hermanos. Sí, la Biblia le enseña. Dice que lo tentó con la escritura. Hermanos, hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Hermanos, sigamos por acá y dando estos consejos ya para que entremos a la lección. Y terminando estos consejos, sanos por cierto, entonces entramos a la lección de esta tarde. ¿Cómo sacar la idea de un texto de la Biblia? ¿Cómo sacar la idea de un texto de la Biblia? Primeramente, hermanos, vayamos, hermanos, a la Biblia. Sí, vayamos a la Biblia. Y leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Leamos, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice la Escritura de la siguiente manera, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice así: habiendo purificado vuestra alma por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente, de corazón puro. Según este versículo que hemos leído, ¿qué entendemos? ¿Qué nos quiere decir? ¿De qué habla Pedro? Aparte del consejo de amarnos fraternalmente, ¿qué es lo que le quiere a usted decir Pedro, o de qué quiere hablarnos Pedro? Y entonces preguntémonos, Pedro, ¿cómo es que nosotros fuimos purificados? Hermano Pedro, ¿cómo es que nosotros los cristianos fuimos purificados? Y Pedro nos va a contestar: fuimos purificados por la obediencia de la verdad.
¿Y quién intervino en esa purificación? El Espíritu Santo. El sacrificio de Cristo Jesús. ¿Y qué se quiere lograr con esta purificación por medio del Espíritu Santo? Dice que se quiere lograr el amor no fingido, el amor puro. ¿Vio, hermano? Qué sencillo es sacarle la idea al texto. Gracias, hermana Lourdes Aracena. Dios le bendiga. Después hay que unir todos los pedacitos de video, hermano, que estoy sacando. Es que yo soy un teatro, hermano. Yo ya no veo y me veo turbio. Y no sé si ustedes me están viendo turbio. ¿Me están viendo bien, hermanos? ¿Me están oyendo bien? Dice entonces la escritura, hermano. Salude Joel, Juan Núñez, Macrina Silva, Lourdes Aracena, Carlos Castro. Gracias por su compañía. Los que están viendo en este momento el video, hermano, estamos mirándonos bien. Nos estamos oyendo bien, hermano. Me interesa que ustedes me respondan, hermano. Por favor, me interesa que ustedes respondan. Ya notamos el primer texto. Recuerden, sacamos la idea mediante preguntas. Pero recuerden también, hermanos, que hay algo básico que debe tener presente cuando lea usted una carta. Escriba quién habla o quién escribe, quién oye, quién está recibiendo la carta, por qué le habla, en cuanto a los propósitos y por qué se está escribiendo o diciendo lo que se está diciendo, cuándo habla, sí, alguna fecha tuvo que ver, y dos, de dónde se habla. Eso es muy importante que usted lo maneje en mente, hermano. Eso es básico a la hora de estar con un libro. Entonces decíamos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, preguntémosle al apóstol Pedro, ¿cómo es que yo purifico mi alma? Y Pedro nos responde, mediante la obediencia a la verdad. Mediante la obediencia a la verdad, usted purifica su alma. Otra manera no hay. No haciendo las cosas a media, es que usted va a lograr la purificación de su alma. Pero de igual manera le preguntamos a Pedro, ¿y quién interviene en esto? Pedro nos responde, el Espíritu. El Espíritu santifica. Recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga, mi hermana Macrina. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Pero ¿para qué se purifica nuestra alma? Mediante el Espíritu. Dice, para el amor fraternal no fingido. Sea vuestro amor sin fingimiento. Cero hipocresía.
Mira, hermano, es triste la hipocresía. Aquellos hermanos que te abrazan, que sonríen, que te dan la mano, pero cuando tú das la vuelta, algo grosero dicen de ti. La hipocresía es algo que perjudica a muchos hermanos. Perjudica al que es hipócrita, pero también perjudica al que es víctima de la hipocresía. Muchos hermanos se han ido a causa del disfraz. Y el disfraz, hermanos, se utilizaban en los tiempos aquellos para fingir algo que no era. Se utiliza mayormente en los teatros. Una vez, hermano, estaba en un lugar y de repente estaba una persona hablando y bueno, vamos a hablar sobre la naturaleza del ser humano y tengo aquí al doctor fulano de tal que nos va a hablar rápidamente tocante a la composición del ser humano. Y comienza entró un muchacho, un joven, con una basta blanca, vestido blanco y con todos los accesorios del doctor, y comenzó a hablar del cuerpo humano. Y a los 8 minutos suelta el micrófono y dice el que estaba en la locución primero, y dice: ahora vamos a preguntarle al ingeniero nuclear que tenemos aquí presente que nos diga la composición del mundo. Y llega aquel hombre con sus palabras tecnificadas, con sus palabras esto, aquello. Yo no sé cuánto le entendieron, yo no le entendí absolutamente nada. Pero después dice el hombre: ahora vamos a pedirle al fulano de tal, que él es un agrónomo, y que nos venga a explicar la composición de la tierra. Y pasaron 5 personas. Y al final dijo el que estaba en la locución principal: quiero decirle que muy amable por la atención que han puesto, pero los 4 o 5 personajes que han pasado, como médico, como ingeniero nuclear, como agrónomo, etcétera, etcétera, no son nada de lo que ellos han dicho ser. Ellos se han disfrazado. Ellos se han puesto una máscara para vendernos a nosotros la idea de lo que no son. Y efectivamente, hermanos, podemos muchas veces vestirnos, fingir amor, fingir unidad, fingir gozo, fingir espiritualidad, fingir lo que no somos. Podemos utilizar la doble cara. Y esto, hermano, mira, esto es muy peligroso. Y por eso el Espíritu Santo dice: el amor sea ¿sin qué, hermano? ¿Sin qué tiene que ser el amor? Sin fingimiento. Bajemos a la argumentación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, ya cuestionándolo, entonces nos enseña de que ¿puede alguien purificar su alma al obedecer la verdad? ¿Sí o no? Y entonces hacemos la pregunta a la inversa. Ahora, alguien que no obedece la verdad, hermano, ¿podrá purificar su alma?
¿Qué dicen ustedes? Seguimos leyendo. El siguiente versículo que vamos a citar es Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Y entonces dice así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de luz. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar distribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia y de la gloria de Dios. Vayamos. Quiero que disculpen por el golpeteo que está allí, hermano. Quiero que disculpen, hermano. Estoy en una zona donde hay un trabajo de metalurgia. Entonces hacen esos tipos de ruidaje. Ya hemos leído, ¿verdad, mis hermanos? ¿Ya lo volvieron a leer? ¿Cómo vamos a sacar la idea? ¿Cuál es lo básico para sacar la idea de ese texto? ¿Qué es lo que decíamos, hermanos? Aprovechen, hermanos. Sí, aprovechen. Es una lección práctica. Esta es una lección práctica, hermano. No que no lo den en una escuela bíblica, pero para poder entenderlo en una escuela bíblica, esto pasa meses. Pasa hasta 2 o 3 meses, hermano, queriendo aprender la técnica. Yo la técnica la estoy dando de manera sencilla, natural, para que ustedes aprendan. Y es una técnica que se puede utilizar en un debate para plantear verdaderos argumentos. Preguntamos: ¿serán castigados eternamente los que no obedecen a la verdad? Eso es lo que el texto dice. Efectivamente, eso es lo que el texto enseña. Pero entonces ahora le preguntamos al texto: ¿qué va a pasar, hermanos, con los que somos atribulados? En el primer siglo, los hermanos eran atribulados a través de la persecución. El imperio romano contra la iglesia del Señor. De tal manera que muchos hermanos tuvieron que ser llevados o salir de su pueblo, de sus naciones, para irse a otro lugar. Ser cristiano en el primer siglo, hermano, no era cosa fácil. Ser cristiano en el primer siglo, hermano, atraía dificultad, y entonces Pablo decía: miren, hermano, ustedes que son atribulados, tengan calma, van a llegar un momento en que van a descansar. Miren la primera pregunta: ¿qué va a pasar, hermanos, con los que son atribulados?
Miren la respuesta, daros reposo con nosotros. Pero ¿por qué, Pablo, tú nos dices que debemos de darnos reposo? Ah, porque cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. La palabra fuego aquí es juicio. ¿Qué traerá Jesucristo cuando Él aparezca? ¿Qué traerá, hermano? ¿Pueden ustedes responder, hermano? Salude Roberto Copado, Omar Alejandro Flores, José Alfredo Perales. Bendiciones. ¿Qué traerá, hermano? Sí, cuando Cristo venga, ¿qué traerá? Juicio. Pero ¿para quién es el juicio, hermano? ¿Para quién es el castigo? ¿Ven ustedes la facilidad de cuestionar? Eso es lo que ustedes tienen a la hora de tomar un texto. Cuestionarlo, hermano, para irle sacando ideas. La primera idea que le sacamos es, uno, que los que son atribulados tienen que estar calmos, tienen que estar tranquilos, porque su tribulación no va a quedar en vano. Y la segunda idea que estamos sacando en estos momentos es que habrá un juicio. ¿Para quiénes? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales a los cuales, ¿verdad?, sufrirán pena de eterna perdición. ¿Quiénes serán estos? Ah, los que no obedecen a Dios, los que no conocieron a Dios. Ellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, recibirán entonces, ¿qué cosa? Eterna perdición, excluido de la presencia de Dios, apartado del Señor y de la gloria de su poder. Ya observó, hermano. Mire, hermano, yo quiero que usted tenga la oportunidad, hermano. Sí, yo quiero que usted tenga la oportunidad de hacer su propio ejercicio sobre este tema, sobre este texto. Ya he puesto, hermanos, ¿sabe cuántos ejemplos he puesto? 9 ejemplos. Sí, he puesto 9 ejemplos, hermano. Será difícil que ustedes pongan en práctica lo que yo les estoy enseñando. ¿Será difícil, hermano? ¿Será imposible? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene, hermano, alguna pregunta? ¿Alguien que esté en la radio, escuchando por la radio, tendrá alguna pregunta?
¿Mm? ¿Alguien? Miren, hermano. Quiero comentarle algo. Es triste para un poeta hacer su poesía y que nadie la lea. Es triste para un cantante cantar y que nadie le aplauda. Es triste para un maestro enseñar y que nadie ponga cuidado ni mucho menos ponga en práctica lo que se le está enseñando. Pero más triste va a ser para un cristiano que está siendo enseñado y no pone en práctica de lo que se le enseña. Hay algo muy importante que yo quiero que usted sepa, hermano. El pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento y no porque el conocimiento no se le dio, sino porque ellos despreciaron el conocimiento. Da mucha tristeza, hermano. Mucha tristeza da encontrar a hermanos que no nos pueden ayudar en la obra de Dios porque ellos no saben cómo interpretar un texto, cómo explicar un texto. Eso es muy triste, hermano. Eso es muy triste. Póngase a pensar si se muere el evangelista de su congregación o el predicador de la congregación, hermanos. A tener que ir a buscar a un hermano en saber de dónde y traerlo a la congregación porque en la congregación no hay hombres preparados capaces de enseñar a otros. Tenemos 2 días, hermanos, de estar enseñando cómo sacar las ideas de un texto de la Biblia. Y se hace a través de pregunta lógica que podamos nosotros entender la respuesta o sacar la respuesta del mismo texto. Sigamos más adelante. Estamos mirando Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 2. Romanos 2, versículo 2. Si alguien tiene una pregunta, estamos para servirle, hermano. Yo solamente pido 3 cosas. 1, papel y lápiz. 2, que ustedes vayan a la Biblia, busquen Biblia. Y 3, hermanos, pregunten. Porque el que pregunta, saber quiere. Yo quiero saber si nos estamos escuchando bien, si estamos llegando a ustedes, hermanos. Yo quiero escucharlo. Quiero que me respondan, hermanos, si estamos bien, ¿verdad? Saludos a los que están en la radio. Bendiciones, hermanos. Dios se les guarde a ustedes. Romanos capítulo 2, versículo 2, hermanos. Vayamos, por favor. Romanos 2, 2.
¿Qué dice? Romanos capítulo 2, versículo 2. Hablando Pablo a los hermanos en Roma. Él escribió y en el capítulo 2, después de haber hablado de la actitud del hombre, la desobediencia del hombre y cómo el hombre se ha venido perdiendo en el capítulo 1, ahora habla del justo juicio de Dios. Y dice así: más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿De qué viene hablando Pablo? Bueno, Pablo viene hablando de cómo el hombre se ha pervertido moralmente, ha dejado a Dios, han caído en desobediencia, se han entenebrecido de su necio corazón, en su necio corazón, y por lo tanto ha caído en el nivel más bajo espiritualmente hablando. Hermano Mario, ¿y cómo sabe usted eso? Hermano, es que este es el capítulo 1. Sencillo. ¿Verdad, Joel López? ¿Verdad, Luis Juárez Rodríguez? Que está el capítulo 1 que nos enseña eso que le estoy diciendo. Hermana Rocío Ruiz, bendiciones. Gianni. Sí. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas. ¿Quiénes son los que practican tales cosas? Lo mencionado en el capítulo 1, verso 18 en adelante. Ahora, según este versículo, dice que dice, hermanos, que seremos juzgados por el Evangelio. Sí. 2:16. Romanos capítulo 2, verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Eso es muy importante tenerlo a vista. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes van a ser juzgados? ¿Quiénes van a estar delante del tribunal de Cristo, hermanos? Los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo. Si hiciste lo bueno, Jesucristo dijo, vas a ir al cielo. Si hiciste lo malo, vas a ir al lago de fuego. ¿Cuándo será esto? Cuando Jesucristo venga en las nubes. Sí, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder y en llama de fuego. Y el santo juicio de Dios va a ser conforme a la palabra que Cristo ha enseñado. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús lo dijo antes de morir. El que oye mi palabra y no me recibe, tiene quien le juzgue la palabra que os ha sido predicada. Pero mire, tenemos que ir cuestionando el texto. ¿Quiénes vamos a enfrentar juicio? Todos. Pero ¿quiénes serán lanzados al fuego eterno?
al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Quiénes? Los que desobedecieron. Y entonces, ¿dónde irán los que obedecen? Al cielo. ¿Cuándo será esto? Yo tengo que darle vuelta, hermanos, vuelta al texto, cuestionarlo, hacerle 5 o 6 preguntas desde cualquier punto de vista, y ahí van a estar las ideas. Allí van a salir las ideas. Antes que el apóstol Pablo llegase a ser cristiano, él dijo que él fue sincero en cuanto a su creencia religiosa. Él era sincero, él hacía las cosas de buena fe. La pregunta es, ¿puede la sinceridad solamente salvar un alma del infierno? Puede. Hay jóvenes que se enamoran de mujeres casadas con sinceridad. No, y el sentimiento que tienen, el sentimiento que allí adentro es noble, es sincero, es verdad. Sí. Pablo le llegó a decir a los hermanos, ¿saben? Yo seguía a los cristianos con sinceridad. Y mataba a los cristianos con sinceridad. Y arrastraba a los cristianos con sinceridad. Pero esa sinceridad de Pablo lo iba a llevar a la salvación. ¿Qué es lo que no nos va a llevar al cielo, hermano? Ya dijimos, la obediencia a la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña, hermanos, a obedecer la palabra de Dios, no nuestros sentimientos. No nuestros sentimientos son traicioneros. Hay ocasiones cuando los hermanos me explican el por qué no llegaron el domingo, y entonces yo le hago así. Y los hermanos me quedan viendo, hermano, ¿y por qué mueven la cabeza? No, porque no puedo hacerle así. Pero el hecho de que yo le haga así no significa que lo que usted ha hecho es lo correcto ante los ojos de Dios. Muchas veces, amados hermanos, muchas veces podemos cometer el error de pensar que la sinceridad es sustituto de la verdad, es sustituto del evangelio. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Pablo se enfrentó con todo a la iglesia y llevó a mucho al sacrificio. Pero no por eso Pablo estaba libre de su responsabilidad. Quiero que vayamos por algunos minutos ya terminando la lección de esta tarde. Y yo pregunto, Hechos, Mateo capítulo 7, versículo 21. Sí, Mateo 7, 21 al 23. Dice de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. ¿Sino quién? El que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Usando este método de preguntar al texto lo que quiere decir el texto, de cuestionarlo, ¿sí?, con fuerza. ¿Cómo convencería usted a alguien que no es cristiano? ¿Cómo lo haría, hermano? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría, hermano? Bendiciones, Esther López, gracias por estar en compañía nuestra. ¿Cómo lo haría? Imagínense. Utilizando este método sencillo, hermano, de cómo sacar un argumento, una idea de un texto. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría, hermano? ¿Usted cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Gracias por estar en nuestra compañía. Sí. Gracias por estar en nuestra compañía. Y yo se lo dejo, hermano, a su pensamiento. Se lo dejo a sus pensamientos. Para que ustedes, hermanos, ya le di la herramienta, ya le di los argumentos, los elementos de juicio. ¿Cómo haría usted para convencer a alguien que necesita el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Terminando estos consejos, gracias, Padre Celestial, por tu inmenso amor, porque hemos terminado el estudio de esta tarde. Bendícenos a todos, bendice a nuestra audiencia y esperamos que la lección aquí presentado sea para honra y gloria de usted. Gracias por este tiempo que nos diste, gracias porque sabemos que necesitamos preparar hombres y mujeres al servicio de usted. Y te pedimos, Padre Santo, que nos ayude siempre a tener paciencia y poderle enseñar a nuestros hermanos en la fe. Gracias por esta radio, gracias por este programa. Y todas estas cosas, Padre Santo, queremos pedírselas a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Nos seguimos escuchando, amados hermanos, nos seguimos escuchando. Dios nos bendiga a todos. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor
y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá.